en esta mañana por tu amor, por tu presencia para con nosotros, por que nos das cada una de las cosas que a veces ni siquiera nos merecemos. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú tienes siempre tu bondad y tu amor patente, al instante, en cada momento de nuestras vidas. Queremos pedirte que tú tomes el texto, tu palabra, que la puedas utilizar como algo de un instrumento de edificación, de administración y de exhortación a nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Queremos agradecerte por todas las cosas que nos has dado. Y, Señor, gracias porque también seguimos con vida, seguimos avanzando y tú tienes el control de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo pasado estuvimos meditando en Hebreos capítulo 5 y estuvimos viendo dos cosas importantes. Bueno, vimos solo una, pero hablamos de dos cosas importantes. Dijimos que hay dos tipos de fundamento para la espiritualidad de cada cristiano. Uno es el fundamento limitado, que es el fundamento que está basado en el concepto humano, en lo que nosotros como seres humanos creemos que podemos hacer como gente espiritual. Pero también el autor de los Hebreos nos habla de fundamento apropiado, que es el fundamento basado en nuestra fe en Jesucristo. Hay personas que pueden tener una fe, pero no tienen un fundamento correcto. Pueden tener una religiosidad, pero no tienen el fundamento correcto. Y lo que la Biblia en este libro enseña tiene que ver con el hecho de que no solamente necesitamos tener una fe o una religiosidad, sino que debemos saber en qué está basado lo que creemos. Si lo que está basado en lo que creemos está basado en religión, en doctrinas de hombres, entonces nosotros no tenemos una espiritualidad verdadera. Ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la espiritualidad verdadera, con la espiritualidad apropiada. Vamos a leer desde los versículos 5 del capítulo 5 de Hebreos hasta el versículo 10. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 5. Tampoco, estoy leyendo la versión NBI, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, el mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay dos tipos de espiritualidad. Uno es la espiritualidad que se llama espiritualidad traslativa, y la otra tiene que ver con la espiritualidad transformativa. Cuando hablamos de la espiritualidad traslativa, se refiere a que nuestra espiritualidad se basa en que un objeto, un lugar, un espacio me traslada a su espiritualidad. Y al estar en contacto con ese espacio, con esa palabra o esa doctrina o esa situación específica, yo me convierto en una persona espiritual. Un ejemplo de esto es pensar que, por ejemplo, el venir al culto y el estar en la iglesia, el estar en contacto con la actividad litúrgica, el estar en contacto con el espacio del templo, me traslada a espiritualidad. Y a veces pensamos que así es. Porque muchas personas vienen a la iglesia y sienten que al entrar en la iglesia deben cambiar su conducta, no deben tener malas palabras, no deben tener ciertos pensamientos. Y la gente aún dice: ni la iglesia respetas, como dando a entender que la iglesia es el espacio sagrado que me traslada a espiritualidad. Sin embargo,
debemos entender que los espacios y las ideas, el hecho de que yo abra una Biblia, o que tengo una Biblia en mi casa, no me traslada espiritualidad a mi vida. Pero creemos que con tener ciertos artículos, ciertas imágenes, ciertas cosas en nuestras casas, la traslación o el transponernos esa espiritualidad, decir, bueno, yo tengo una cosa aquí, yo tengo una Biblia, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo una oración a Dios, yo hago esto, yo tengo ciertos símbolos, y creemos que con esos símbolos nos vamos a trasladar. Otras personas creen que la espiritualidad traslativa tiene que ver con que ciertas personas me trasladen su espiritualidad a mí. Es decir, que yo pueda pedir un consejo a un hombre de Dios y que ese hombre de Dios tenga que trasladarme su espiritualidad. Y por eso es que usamos expresiones como, mire, pastor, o mire, fulano de tal, o mire, es líder, ore por mí porque a usted Dios le oye. Ore por mí porque a usted sí Dios le oye, como dando a entender que la espiritualidad de este hombre va a ser trasladada, que mi oración a tu necesidad va a ser respondida por mi espiritualidad, y usted está tomando de mi espiritualidad para poder acercarse a Dios. Eso es lo que hacen muchas personas, incluso con el Papa, con intercesores, con intermediarios. Nuestra espiritualidad puede ser traslativa cuando simple y sencillamente no dependemos de algo profundo, de algo interior. Por lo general, la espiritualidad translativa es una espiritualidad basada en los conceptos humanos. En cambio, la espiritualidad transformativa es una espiritualidad que simple y sencillamente deja a un lado los símbolos y las cosas y se convierte en una interioridad de la espiritualidad. Buscamos ya no la satisfacción personal, no hacemos énfasis en el orgullo, en la autoestima, sino que simple y sencillamente nuestra espiritualidad se basa en el seguimiento de una persona, que es Jesucristo. Si realmente queremos tener una espiritualidad que sea una espiritualidad transformativa, simple y sencillamente debemos buscar a Jesús, porque la otra espiritualidad se basa en dogmas y se pide la obediencia a sus fieles basado en eso, y constituye algo horizontal, no es algo que sea vertical. Esta es una de las espiritualidades que nosotros muchas veces utilizamos. La espiritualidad que transforma no es una espiritualidad que se basa en mis estudios, en mis cosas, en lo que yo he aprendido de Dios. Se basa en qué tanto he seguido a Jesús, en qué tanto mi vida cada vez más se va pareciendo al modelo de Jesucristo y al seguimiento de su persona. La espiritualidad transformadora no fortalece el yo, sino que lo destruye. No proporciona consuelo, fortaleza o satisfacción, sino que produce ruptura, revolución, renovación. En esta transformación damos un salto cuántico, porque es el salto hacia el reconocimiento y la práctica diaria del caminar con Jesús en el Espíritu. Esta verdadera espiritualidad no requiere eventos, sino que requiere prácticas diarias y aplicación de ella en todos los ámbitos de la realidad en la que vivimos. Esta espiritualidad es, por tanto, no legitima al mundo, no actúa de acuerdo a los principios del mundo, sino que al contrario, todo aquel que tiene una espiritualidad transformadora rompe con el mundo, tiene una actitud que no consulta al mundo, sino que lo desarticula, lo hace a un lado y no se ocupa de satisfacer las necesidades basadas en el aspecto del mundo, sino que al aspecto de trascenderlo. El autor de los Hebreos nos va a hablar de una espiritualidad transformadora. Nos va a decir, miren, la espiritualidad transformadora de Jesús fue bien importante, porque es el modelo que nosotros tenemos que tener o debemos tener para tener una espiritualidad verdadera. Y por eso él establece que en los versículos 5 al 10 ve tres grandes conceptos o tres grandes cualidades de esta espiritualidad transformadora. En primer lugar, él va a llamar del sostenimiento. ¿Qué sostiene esta espiritualidad? ¿Qué es lo que realmente hace que esta espiritualidad se sostenga? En segundo lugar, va a hablar del someterse. El sostenimiento de la espiritualidad pasa al sometimiento, porque una persona que se sostiene en la espiritualidad
transformadora es una persona que está sometida a los designios de Jesús. Y en tercer lugar, la tercera cosa que el autor dice es: ¿qué surge? ¿Cuál es el surgimiento de esta espiritualidad? ¿Qué se ve visible en la vida de las personas? ¿Qué se observa en aquellas personas que tienen esta espiritualidad transformadora? Entonces, en primer lugar, el sostenimiento de esta espiritualidad transformadora aparece en los versículos 5 y 6. Vea lo que dice el versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El texto comienza con varias cosas importantes que nos hacen a nosotros de cómo nos sostenemos. ¿Cómo usted se sostiene en una espiritualidad que realmente trasciende, una espiritualidad que vale ante los ojos de Dios? Bueno, la primera característica que habla el autor aquí en los Hebreos de sostenimiento está relacionada con la forma de pensar, con la mentalidad. ¿Cómo pensamos los que realmente seguimos a Jesús? ¿Cómo pensamos los que realmente seguimos a Dios? ¿Cómo se debe pensar respecto al texto? Bueno, la primera cosa que uno ve de ejemplo de Jesús es que el pasaje comienza diciendo: Cristo no se glorificó a sí mismo. La idea de una mentalidad transformadora es una mentalidad que está lejos del ego. No es una mentalidad que se plataforma a uno mismo, que se publicita a uno mismo, sino que es una espiritualidad en nuestras metas personales, nuestros deseos y sueños simple y sencillamente están sometidos, y que cuando nosotros recibimos honra y gloria de humanos, no nos glorificamos a nosotros mismos. La idea del texto simple y sencillamente dice que esta mentalidad hace que el yo sea descartado, y el yo está metido en varias mentalidades que vivimos hoy. Hay varias mentalidades que consumen el yo en nuestras vidas hoy, y esas mentalidades son las que realmente hacen y nos hacen apartarnos de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la mentalidad consumidora. Hoy vivimos en una hipermodernidad en donde las cosas van tan rápido y aprendemos a consumir, no tenemos paciencia, queremos todas las cosas ya, somos como compradores religiosos en donde solo consumimos los aspectos espirituales, consumimos cultos, consumimos doctrinas, consumimos esto, consumimos eventos, consumimos muchas cosas, y simple y sencillamente no tenemos que, es decir, compramos el aspecto religioso, y a veces incluso creemos que con nuestras ofrendas diezmos estamos comprando el derecho a ser ministrados, a ser enseñados, y muchas personas han sido enseñadas con ese concepto. La mentalidad consumidora nos hace pensar a nosotros que solo venimos a la iglesia a obtener ciertos beneficios y recursos para poder seguir adelante en nuestras vidas. También tenemos la mentalidad conformadora, es decir, en esta nos sentimos satisfechos con los cambios que hemos tenido, algunos cambios en nuestras vidas, pero nos conformamos con lo que hemos aprendido, con las cosas, con un poco de crecimiento espiritual, con un poco de literatura cristiana, con un poco de matrimonio mejor, para citar algunos ejemplos. Es una espiritualidad de la mediocridad, de aquella espiritualidad que la persona no aspira hacia la excelencia de seguir a Jesucristo. Y vaya que en las cosas de Dios sí realmente no le ponemos tanto el interés como le ponemos en otras cosas, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cosas que hacemos con tanta pasión y con tanta intensidad, menos el hecho de las cosas de Dios del día domingo, de las cosas que tenemos que establecer. Por otro lado, está la mentalidad no solamente conformadora, sino la mentalidad acomodadora. Y la mentalidad acomodadora es aquella que el pensamiento de que hay ciertas cosas malas que pueden funcionar y que Dios tolera y que podemos mezclarlas unas con otras porque simple y sencillamente somos humanos y tenemos que vivir con esas cosas. Si bien es cierto que somos humanos y que simple y sencillamente tenemos todavía problemas, el hecho de que nos acomodemos a ciertas prácticas espirituales malignas no implica que tengamos una espiritualidad saludable, una espiritualidad que transforma.
Jesucristo dice que Él no se glorificó a sí mismo, como quien dice, en un momento histórico. Jesucristo jamás dijo en su vida: miren qué hombre más espiritual soy, mírenme qué tipo de persona soy, qué excelente, sino que Él dice que simple y sencillamente no entró a la plataforma de el expresarse y entrar a la plataforma a simple y sencillamente a ser una persona mediática. La expresión que se utiliza para glorificarse se puede traducir con adornarse, hacerse notar, exaltarse con brillo. Y además de esto, a veces esa palabra se puede utilizar como saltar al escenario. La idea era que Jesús tenía una humildad tan grande, aunque tenía todas las características para poder ser visto, admirado y temido. Jesucristo jamás se autoproclamó. Toda la vida hizo todo lo que el Padre le estaba diciendo, porque su gran propósito, su gran corazón era hacer lo que el Padre quería que hiciese. Cuando nosotros hacemos de nuestra espiritualidad una centralidad del yo y andamos haciendo propaganda de todo lo que hacemos para Dios y de todas las cosas que tenemos que hacer para Dios, lo que hemos logrado para Dios, nos estamos glorificando, y no es una mentalidad de una espiritualidad transformadora. La segunda cosa que el texto menciona no tiene que ver solamente con una mentalidad, sino que también tiene que ver con una capacidad. ¿Han escuchado ustedes? Esta semana tuve un debate con varias personas y estábamos hablando sobre el aborto. Y dos chicas me dijeron: es mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo porque me pertenece. Ese es un argumento con respecto al aborto. Es decir, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, porque es su cuerpo y ella decide. Y le dije: mira, en lo que estás diciendo hay una falacia, hay una verdad, una mentira aparentemente verdad. Y le pregunté: ¿quién te ha dicho que tu cuerpo es tuyo? Pero claro que en primer lugar la palabra dueño significa alguien que ha generado el bien material que tiene y la riqueza que tiene. Y la pregunta es: ¿vos te hiciste tu cuerpo? En el dado caso que sos humanista, la naturaleza te lo dio. Entonces quien tendría que ser dueño de tu cuerpo sería la naturaleza. Pero en el caso de todo, nosotros no somos dueños del cuerpo. No es mi cuerpo y hago lo que me dé la gana con mi cuerpo, porque tengo derecho a hacerlo. Esa es la estupidez humanista de creer que todos nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Número uno, el primero, no lo generaste tú. Segundo, lo sostienes tú. Sostenemos nuestra respiración, nuestro corazón, nuestro cuerpo nosotros. Por mucha salud que hagamos y todo lo demás, cuando Dios decide que el cuerpo caduca, entonces no hay ningún tipo de cosa. Entonces, si no lo generé yo y no soy autogenerado y soy autosostenible, ¿por qué puedo tomar decisiones sobre algo que no me pertenece? Y el problema es que muchas personas creen que sus capacidades, los logros que tienen, las cosas que hacen, son por sus propias perspectivas. Aún una persona que no tiene una relación con Dios no tiene la capacidad para decir que le pertenece. Aún si dice que viene de la evolución, pues le pertenece al mundo al que descendió. Pero el punto que uno puede ver aquí simplemente es las capacidades, las cosas que nosotros tenemos y hacemos no son de nosotros mismos, provienen de un regalo y de un don de Dios en nuestras vidas. Ahora observe lo que dice el versículo. Dice que Jesús no se glorificó a sí mismo y dice haciéndose. Esta expresión denota que el ser sumo sacerdote y el ser las cosas no fue una iniciativa misma de Cristo. Él no mismo llegó: yo me voy a hacer sumo sacerdote, yo voy a tomar la decisión de hacerlo porque tengo la capacidad para hacerlo. Sino que el texto dice que fue hecho, que Dios le otorgó ese privilegio de hacerlo. Jesucristo no se arrojó a decir: no, si yo tengo la capacidad, yo soy parte de la Trinidad y puedo hacerme sumo sacerdote, no tengo que estarle consultando a mi Padre.
Pero como el corazón de Cristo, sus capacidades estaban sometidos a la voluntad del Padre, Él entendió que para ejercer el privilegio de ser sumo sacerdote, tenía que dárselo a Dios, tenía que otorgárselo a su Padre, tenía que ser Él el que hace la experiencia. Ahora, esa iniciativa es importante verla, porque tiene que ver con el aspecto de que muchas personas usan las... Fíjense ustedes, hay gente que dice es que yo me hice a mí mismo. Sí, han escuchado gente que dice que yo me he hecho a mí mismo. Y yo a veces les digo, pues, tuviste la oportunidad de hacerte, ¿por qué no te hiciste más bonito? O sea, yo me hice a mí mismo, como que dice yo, he tenido de salir adelante yo, porque el yo es el ego. Nadie se hace a sí mismo, porque ni Jesús mismo se hizo a sí mismo, pues. Y Jesús mismo vino y dijo, yo puedo ser sumo sacerdote, no tengo que consultarle a nadie. No, Él dijo, Padre, tú tienes que mandarme, tienes que darme la autoridad. Aquí viene a demostrar que la única cobertura que los seres humanos deben tener tiene que ver con Dios. Dios es el que nos hace, el que nos da las capacidades. Ninguna cobertura humana tiene esa capacidad. Yo no puedo hacerlo, discípulos, a ustedes. Yo lo que puedo hacer es transmitirles un mensaje de Jesús. No puedo hacer lo que cambie, no puedo hacer lo que haga. ¿Por qué? Porque eso le compete a Dios. Y si me meto a hacer eso, si yo creo que la vida espiritual depende de lo que yo haga con ustedes, estoy usurpándole a Dios su rol. Por eso es tan importante entender que las decisiones que nosotros tomamos son las que simple y sencillamente van a tener resultado. Jesucristo dice, mi capacidad de hacerlo dependió de Dios. Entonces, ¿cómo se sostiene esta mentalidad? ¿Cómo se sostiene esta espiritualidad? Primero con tu mentalidad. Una mentalidad que toma a Jesucristo como el modelo de nuestras vidas. ¿Y cómo se sostiene esta espiritualidad? Una mentalidad, una espiritualidad que se sostiene en que tu capacidad depende de lo que Dios hace en tu vida. Pero la tercera cosa tiene que ver con la autoridad, no solamente con la mentalidad, con la capacidad, sino que con la autoridad. ¿Qué es lo que nos da autoridad a nosotros para elegirnos como personas que sí tenemos una espiritualidad con Dios? Observe lo que dice el versículo. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios dijo. ¿Sí? ¿Observa usted eso? Dios le dijo. Es Dios quien toma la iniciativa en la vida de Jesús. Y aquí hay tres fuentes de autoridad. La primera autoridad tiene que ver con la palabra de Dios. Dice, Dios le dijo tal cosa, y cita dos pasajes del Salmo. Salmo 2.7 y el Salmo 110.4. Le da autoridad a la palabra. Jesucristo dice, yo soy sumo sacerdote porque la autoridad de la palabra, Dios me dio esa autoridad para hacerlo. Es bien interesante que la expresión dijo aquí es una expresión diferente a las palabras normales para hablar de decir o discursar en el Nuevo Testamento. La expresión laleo, que es la expresión decir aquí, habla de que significa que son palabras que declaran la mente de una persona y que revelan los pensamientos de una persona. No es un discurso teórico de parte de Dios, un discurso académico, retórico, sino que es algo que Dios dice con el propósito de que se entienda lo que Él piensa y quiere revelar su misterio. La idea es que Jesús interpretaba bien la mentalidad del Padre y sabía que lo que estaba haciendo tenía que ver con la autoridad que Dios le daba, porque al darle esa autoridad, Jesucristo no era independiente, sino que actuaba en armonía con la Trinidad. Y al actuar en armonía con la Trinidad, tenía una capacidad más para revelar lo que el Padre quería. Lo que hablamos y decimos de la palabra de Dios tiene que ver con que nosotros buscamos la mente y el misterio de Dios en nuestras vidas. Al acercarnos a esa palabra debemos entenderlo. Esa palabra no solamente es una palabra que da sentido a la vida, sino que habla también que es una palabra profética. Es una palabra que establece que lo que se dijo anteriormente tiene su sentido y su iniciativa en la actualidad. ¿Por qué? Porque los dos salmos están dentro de un contexto de David. Pero el contexto de ese salmo aplicaba mucho más allá del tiempo espacial.
Significa entonces que cuando se declara una palabra profética en la vida de una persona, hay que esperar el tiempo de su cumplimiento, no solo el momento en que se da, sino en el tiempo en que se va a adaptar a una realidad y una necesidad que viene de parte de Dios. Aunque esas palabras de David, estas palabras han resultado para Jesús, porque David era un tipo de Jesús. Entonces, la palabra profética en este contexto es aquella palabra que puede hacer que se dé en un momento oportuno y se dé un contenido, pero que tiene una implicación que todavía no se da hasta el momento en que Dios actúe y la palabra entonces hace sentido y dice, ok, esta palabra entonces era para eso. Por eso cuando nosotros usamos palabras proféticas y decimos palabras proféticas, muchas veces no debemos entender que lo que le damos en ese momento a la persona es lo que realmente va a significar, porque hay muchas cosas que tendrá que descubrir con el correr del tiempo donde será aplicable esa palabra. Es una palabra que alcance más allá de la realidad histórica donde la damos y le decimos. La segunda cosa que le daba autoridad a Jesús no solamente era la palabra de Dios, sino su paternidad. El versículo dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. El texto declara que Jesús es su hijo. La paternidad de Dios, aquí estamos hablando con respecto al aspecto de la encarnación y del aspecto mesiánico. No entramos en el aspecto de la teología de la Trinidad. Lo que está diciendo Dios es, en cuanto a la misión de tu relación en la Trinidad, tú eres mi hijo. Y eso es bien interesante, porque Dios es nuestro Padre. Miren, no estamos tratando no somos abortivos, somos sus hijos. No está tratando con extraños, está tratando con hijos. Y la relación padre e hijo es una relación superior. La tercera fuente no solamente tiene que ver con la paternidad de Dios, sino también tiene que ver con el poder de Dios. Fíjense que cuando dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, la mayoría de personas, aún los testigos de Jehová, utilizan esta expresión para decir que Jesús tuvo origen, porque engendrar significa dar origen. Pero en realidad el texto no está hablando de engendrar. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 33, dice que este texto, él cita exactamente este texto. Por lo tanto, la Escritura dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y el apóstol Pablo lo aplica a la resurrección. Entonces Jesucristo tiene que ver con el poder de Dios, porque ha sido el único hijo que ha visto la muerte y ha resucitado y la ha vencido. Este hijo, para todo lo que tuvo que ver, tenía que estar sujeto al poder de Dios y a su capacidad como hijo de Dios. Hermanos, miren, nosotros somos frágiles y débiles, y lo vamos a ver más adelante. Lo único que nos puede sostener es el poder de Dios. Miren, si nosotros tenemos crisis emocionales, por ejemplo, si tenemos crisis espirituales, debemos entender que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero hay un proceso, y lo vamos a ver más adelante en Jesús. Hay un proceso que a veces no entendemos, pero nunca debemos descartar que somos débiles porque tenemos el poder de Dios. Ese poder que hizo que Jesús se levantara de la muerte es el mismo poder que radica en nuestras vidas y será el mismo poder que nos va a dar a nosotros para levantarnos de la muerte cuando la trompeta suene. Eso nos garantiza que a pesar de que vivimos ambientes de muerte, debemos entender que somos más que vencedores porque Jesucristo venció la muerte y al seguirlo a Él y a tener una relación con Él, tenemos esa capacidad. Y la cuarta cosa que nos sostiene en autoridad no solamente es la palabra de Dios, no solamente es la paternidad de Dios o el poder de Dios, sino que también lo que nos sostiene es la promesa de Dios. Observe que dice, tú eres sacerdote para siempre.
Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque las promesas de Dios sobrepasan lo temporal. Cuando Dios promete algo, es para siempre. Lo que Dios ha prometido perdurará para siempre a los que se convierten en sus hijos. Es obvio que esta promesa era única para el ministerio de Jesús, porque era su sacerdote, pero el principio, la eternidad, también es una promesa para todos los que tenemos una relación de padre e hijo con Jesucristo. ¿Saben qué es lo que a mí me da mucha satisfacción al ver que Dios le dice para siempre? Demuestra el carácter de Dios. Primero, su capacidad para sostener eso para siempre. ¿No es cierto? Cuando hay parejas que le dicen te voy a amar para siempre, porque no puede dar para siempre, porque va a morir por él. Y no siempre lo hace. Pues, en cambio, en Dios, que cuando dice para siempre, es para siempre. Tiene la capacidad para sostenerse para siempre. Número 2, tiene la capacidad para trasladar los tiempos donde estemos, aunque las cosas sean difíciles. Hoy, mañana, 1000 años después, Dios va a decir que estoy aquí siempre y voy a sostener esto para siempre. Y tercero, el aspecto de la promesa para siempre no solo habla de la capacidad de Dios y de su autoría en nuestras vidas, sino que nos habla de la seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir y que va a tener un desarrollo gigantesco en nuestras vidas. Eso demuestra que si ha dicho que nos ha prometido la vida eterna, esa vida se nos va a dar. Y es una vida que se va a sostener porque es sostenida por Dios. Esa es la calidad de vida que Dios tiene para nosotros. Muy bien, hasta aquí hemos visto el fundamento apropiado de una espiritualidad transformadora y tiene que ver en primer lugar, con su sostenimiento. Este sostenimiento, se sostiene con una correcta mentalidad, se sostiene con una capacidad que depende de Dios y una autoridad otorgada por Dios. Ahora, en segundo lugar, el versículo 7 al 8 nos habla del sometimiento espiritual. Una vez que nosotros hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros, miren, es interesante que el viernes estuvimos en una clase y de repente empezamos a hablar de cosas espirituales. Bueno, siempre hablamos de cosas espirituales, pero ya más bíblicas, y los alumnos comenzaron a preguntar. Y en una de esas me preguntaron cómo es que el hombre se justificaba ante Dios, y les dije que la única manera en que uno podía ser aceptado por Dios era a través de Jesús, ¿verdad? Y que al reconocer que Jesús había hecho todas las cosas por mí, simple y sencillamente nosotros teníamos una vida. Y uno de los alumnos me dijo, entonces quiere decir que el resultado de tener una relación con Jesús y con Dios se debe transformar, debo cambiar mi conducta. Y dije, cabal, esa es mi idea. Nosotros no cambiamos de conducta porque se nos obliga impositivamente. Cambiamos de conducta porque estamos tan agradecidos con Dios que nuestra vida debería agradarle a aquel que nos ha hecho un gran favor de por vida. Entonces, el sometimiento espiritual tiene que ver con eso. ¿Por qué el seguir a Jesucristo se necesita una actitud de sometimiento? Simplemente porque lo vemos en el modelo de Jesucristo. Jesucristo tiene una característica interesante. ¿Por qué Jesús se iba a someter al designio y al poder del Padre cuando fue una persona, cuando se encarnó? Bueno, la primera cosa dice el versículo 7, en los días de su vida mortal. Significa que Jesucristo la fragilidad de Cristo estaba ahí en su humanidad. Ahora, hay cosas que no entendemos de esto, ni queremos entender, como el Dios Todopoderoso está ahí, pero en cuanto a su engendramiento en la carne, se convirtió en vulnerable a muchas cosas. Esa dice que es el día de su vida mortal, su vida humana, su vida física. Implica la humanidad de Cristo. ¿Por quién es que hay humanidad de Cristo aquí? Por tres grandes razones. Primero, el día, la humanidad de todos nosotros está ligada a una situación. Vivimos días de 24 horas, 365 días al año, y todos nuestros días están contados. Hasta que Dios diga hasta aquí, hasta aquí. No nos escapamos del avance del tiempo. Somos sujetos a un tiempo. Los días están sujetos y día a día que pasando, día que día se va envejeciendo y vamos teniendo más debilidad y fragilidad. O
obra de Dios que dejó. Hay gente que ahora se le cae algo y lo que hace es que se sientan a reclusar en el suelo para no recogerlo. Habemos personas así, ¿no? Y se recuerdan, ustedes pueden ver a los jóvenes cuando se agachan, ahora que se me cae algo mío, porque era para participar. Y no lo voy a hacer de una sola vez. ¿Sí? Somos frágiles y por eso necesitamos, porque dejamos y avanzamos con la fragilidad. Por eso en Cristo nos da poder para hacerlo. Nos deterioramos, los días nos acaban, nos desgastan. Tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días oscuros. Son días. Es humano uno porque está sujeto a una situación temporal, pero también estamos sujetos a una ubicación. Jesucristo era humano porque fue limitado no solo a los días, sino al tiempo, al lugar donde tenía que estar. Ahora, en el caso de la deidad de Cristo, yo creo que ha sido bien complejo para Dios o extraño sentirse limitado por el espacio. Ahora, una vez que Él muere y resucita, ya no está limitado por ese espacio, pero en el momento tuvo que radicarse todo en Palestina, en Jerusalén, en Belén, en Judea, en Galilea. Tuvo que andar, caminar, trasladarse como cualquier ser humano. Ahora, yo a veces me he puesto a pensar qué difícil para alguien que puede hacer todo. Tener que caminar los kilómetros porque andaba con un montón de gente frágil porque no podía adelantárseles a ellos en todo. Y las veces que se les adelantó, las veces que hizo eso, se asustaron. Las veces que caminó sobre el agua, se asustaron, dijeron que era un fantasma. O sea, Jesús tuvo que decir, no sé si a ustedes les ha pasado eso. Y ustedes saben que pueden hacer las cosas porque tienen que ir a la par de alguien que es lento. Y yo decía, si no fuera por no avanzo. Y tiene que estar atado a alguien que me limita todo lo que tendría que hacer en mi vida. Jesucristo era tan frágil porque estaba en una situación, en una ubicación, y simplemente también tenía una limitación, porque el texto dice que es mortal. El meterse en un cuerpo y el experimentar hambre, el experimentar sed, el experimentar llanto, el experimentar tristeza, le hacía a él sentirse como un ser humano, pero lo hizo por amor a nosotros. Porque simple y sencillamente era la única manera en que se podía identificar con nosotros. La segunda característica no solamente tiene que ver con la fragilidad, sino que también con la necesidad. ¿Por qué debemos someternos a Dios en la vida? Porque somos frágiles. Pero segundo, lo necesitamos. No podemos vivir independientemente de Jesús. Observe lo que dice. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Esta expresión es interesante porque la palabra ofrecer ahí es una palabra que demuestra el sentido de sentirse necesitado, el sentido de necesito de Dios, necesito del Padre. Y él dice que ofreció oraciones y súplicas. El escritor de Hebreos desea probar que Jesús no se transformó en sacerdote después de su ascensión, sino que durante su vida en la tierra, él ya ofrecía oraciones y peticiones. Ahora, hay una cosa bien importante que quiero que entiendan en este pasaje. Cuando él dice ofreció oraciones y súplicas, ¿en quién pensamos que sea el centro de las oraciones y las súplicas de Jesús? Es decir, el autor está narrando la escena que Jesús está orando. La mayoría de nosotros, cuando encontramos y leemos esto, creemos que las oraciones y súplicas se circunscriben, o el tema de las oraciones y súplicas era Jesús. Es decir, Padre, ayúdame, haz esto y lo otro. Y en un momento determinado, el Evangelio de Lucas y Marcos menciona lo que Jesús dijo en algunas oraciones. Pero el autor de los Hebreos está tomando otra cosa. Está tomando las oraciones y súplicas como el ministerio del sumo sacerdote. Entonces, lo que el texto está enseñando es que Jesús no solamente estaba pensando en él cuando estaba orando en Getsemaní, sino que estaba pensando en todos nosotros y estaba ofreciendo oraciones y súplicas por lo que iba a hacer a favor de usted y mí. La idea, no tenemos el relato de la palabra, era que Jesús como sumo sacerdote estaba representando a la gente ante Dios y por eso se iba a convertir en el sacrificio. Chica, que cuando hablamos en los momentos de necesidad, en sus oraciones súplicas, Señor, ayúdame
favor, sácame de esto. Y te suplico y ves esto. Sí tiene que ver con eso, pero también eso. También las oraciones súplicas tienen que ver con las personas que están a su alrededor, con las que identifica usted y con las que puede hacer que esté pasando, puede ser un resultado beneficioso para ellas. Porque usted está trabajando un sacrificio ante Dios que le podrá servir a otras personas. Nuestros sufrimientos y nuestros problemas deben ser redimibles para que puedan ayudar a otras personas, porque hay miles de personas que están padeciendo muchas veces lo mismo que nosotros estamos padeciendo. En su carácter de sumo sacerdote, Jesús estaba orando no solamente por él, sino por todos nosotros, por los que iba a redimir, los que iba a rescatar, por la gente que iba a rechazar, por las personas que iban a negar su sacrificio. Eso hizo que él tuviese muchas oraciones. La palabra oración tiene que ver con expresiones y la palabra súplica tiene que ver con aspectos de emociones. Ahora, luego dice el texto, que lo hizo con clamor y lágrimas. No solamente estamos viendo en Jesucristo una necesidad, sino que también vemos que su oración tiene intensidad. Según autores judíos antiguos, decía que todas las cosas humanas dependen del arrepentimiento y las oraciones que los hombres hacen al Santo Dios. Él te dice, si derraman lágrimas con las oraciones, decía un autor judío, no hay puerta por la que las lágrimas no pasen. Y luego añaden, hay 3 grados de oración, cada uno superando al otro en sublimidad. La oración, el llanto y las lágrimas. La oración se hace en silencio, el llanto a gran voz, pero las lágrimas superan a todos. Y esas 3 cosas Jesús las hace aquí. La palabra clamor es interesante, porque la palabra significa que está y cuando habla de lágrimas significa un derramamiento fluido de llanto. O sea, significa más que cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, está llorando literalmente, está llorando literalmente, porque está derramando su alma ante los ojos de Dios. A veces creemos que esta referencia de Dios está en silencio. ¿Qué puede hacer que sea una parte de la iglesia? Pero yo sí les digo una cosa, si Jesucristo no tuvo temor de expresar su sentimiento ante Dios, porque nosotros podemos presionar a las personas por derramar lágrimas y hacer expresiones a Dios que pueden ser hasta fuertes y ver desapercibido. Ahora, hay una intensidad en la petición, decir, escribe, hace una oración, pero también hay una intensidad. Jesucristo está tan intenso en está pidiendo, pero Jesucristo dice esa solución, es el versículo 7. Sus oraciones de súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía ser por su reverente sumisión, aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aquí hay varias cosas que sientan cuando uno estudia el texto. Claro, no lo escuchó Dios. Y aquí podemos esperar. Es bíblico de eso. Y uno se pone a pensar que me fue escuchado. Bueno, en el sentido de que la petición, hermano, cuando nosotros una oración tiene 3 grandes dimensiones. Uno, en la oración está la respuesta deseable. Número 2, está la respuesta admisible. Y número 3, está la respuesta sostenible. Detrás de toda oración, Dios tiene una cosa que va a sostener
responder con lo sostenible. Y tercero, Dios es un anciano. Por ejemplo, Dios había establecido en el Antiguo Testamento que Israel iba a tener un rey. Ya lo había establecido él. Cuando él iba a levantar un rey, iba a ser un rey como quisiera. Sin embargo, se le adelantó a Dios y le dijo: nosotros queremos un rey, ya queremos a Saúl. Las veces que se lo voy a dar, no era mi deseo ese, no era lo sostenible de mi plan, pero si ellos quieren eso, agarren. Pero les advierto que un rey es deseable que ustedes quieren y consecuencia, porque no es un rey sostenible en mi plan. Entonces, lo que sea a mí, el libro de Oseas dice que Dios en su furor les otorgó el reino. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios dijo: ok, me molesta grandemente que estén saltando lo que yo deseo y ustedes que hago ya. Entonces agarren, tómenlo, acepten. Les acepto su petición, pero estoy enojado por eso. ¿Y saben qué? No me han rechazado, no me han rechazado a mí. Y como eso les ha pasado,